Procesos cognitivos básicos. Aparentemente este es un proceso que se hace sin ningún esfuerzo y que el ser humano hace en su cotidianidad. Pero lo que no se sabe es que estos procesos cognitivos básicos son los que nos ayudan a procesar toda esa información almacenada en nuestro cerebro. Entre nuestros procesos cognitivos básicos encontramos percepción, atención, sensación y memoria. A continuación, mi compañera les va a hablar sobre los procesos cognitivos complejos. Los procesos cognitivos superiores son todos aquellos que tienen su nivel máximo de integración de la información. Estos son derivados de los procesos cognitivos básicos, que son la sensación y la percepción. Los procesos cognitivos superiores se clasifican en tres, que es el lenguaje, el pensamiento y la inteligencia. Con respecto al pensamiento, es todo aquello que analizamos a nuestro alrededor, en el cual percibimos o sentimos. El lenguaje es todo aquello, es la capacidad de cómo nosotros interactuamos con las demás personas, sea por medio de la voz, por medio de señales o por medio de la escritura. La inteligencia es la capacidad de cómo un individuo tiene al momento de desarrollarse en situaciones diferentes y específicas de la vida. La inteligencia se clasifica en la inteligencia musical, en la inteligencia lingüística, en la interpersonal, la interpersonal, la espacial y por último la inteligencia emocional. La palabra límbico se refiere a borde o margen. Anteriormente se utilizaba el término sistema límbico para referirse vagamente a un conjunto de estructuras que estaban entre la corteza cerebral y el hipotálamo. Pero este concepto ha ido cambiando con el tiempo, ya que el sistema límbico es un conjunto de estructuras complejas que son los responsables prácticamente de la vida afectiva de las personas y de la formación de la memoria. El sistema límbico es responsable de muchas actividades. Entre estas queremos destacar las siguientes. Encontramos las funciones metabólicas, las funciones reproductivas, las funciones vegetativas y la regulación térmica del cuerpo. Y encontramos las funciones de supervivencia, como son las funciones de las emociones, el sentir la ira y el odio, el sentir la pasión y la tristeza, y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la memoria a largo y a corto plazo. Pero más allá de identificar los nombres científicos de las partes y saber las funciones exactas de cada una, lo que podemos aprender del sistema límbico durante el curso de aspectos psicológicos del comportamiento humano es eso mismo, entender el por qué reaccionamos como reaccionamos, cuál es el comportamiento de nosotros y de nuestro cuerpo y qué consecuencias se puede tener si no se cuidan ciertas partes de nuestro cerebro o cómo se estimulan de manera adecuada. Emocional. La inteligencia emocional es definida como IE y se empezó a utilizar este término a partir de 1985 por Wayne Perner. Anteriormente era considerada como inteligencia social. Cabe resaltar que ha sido objeto de estudio por muchos años. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad que tiene cada individuo de poder controlar, dominar y equilibrar sus emociones y ajenas a este. ¿Qué quiero decir con que ajenas a este? Nosotros como individuos estamos expuestos a vivir en sociedad y somos influenciados o siempre seremos influenciados en acciones ajenas a nosotros, a situaciones que no podemos controlar, a las emociones de las otras personas y es donde entra la inteligencia emocional de cada persona de poder sobrellevar cada una de estas acciones, cada una de estas situaciones, como la situación de la pérdida de un ser querido o afrontar situaciones más trágicas como la violación, como el abuso pertinente por parte de familiares y nos da la capacidad de cómo poder manejar este tipo de situaciones y no recaer en la ira y de ser manejados por la ira, la angustia o la tristeza misma. ¿Por qué es tan importante la inteligencia emocional? Nosotros como estudiantes de Derecho nos vamos a ver en diferentes situaciones y emociones encontradas en las audiencias que vamos a promulgar de ahora en adelante. Y es la capacidad de discernir, de controlar y de adquirir y equilibrar dentro de las audiencias esas emociones.
y nos da la capacidad mental de sobrellevar situaciones con las que no estamos de acuerdo por nuestra formación individual. Los procesos psicológicos del comportamiento son los que ayudan a forjar la personalidad de una persona. Además, juegan un papel importante para saber en sí cuál es el comportamiento del humano. Estos se clasifican en 8. El primero es el aprendizaje. El segundo, la percepción. El tercero, el lenguaje. El cuarto, el pensamiento. El quinto, la atención. El sexto, la memoria. La séptima, la motivación. El octavo es la emoción. La percepción se encarga de evaluar y de entender cualquier estímulo sensorial. En este caso, la sed, el hambre, el sueño. El aprendizaje, esta parte es la que se encarga de entender ciertas conductas o actividades. El lenguaje es por la cual nos hacemos entender. El pensamiento es un proceso que aparece antes del actuar, que permite evaluar el riesgo y la recompensa obtenida. La atención, esto es un estímulo del cerebro para que se enfoque en una determinada actividad o un suceso. La memoria es la encargada de almacenar imágenes o situaciones. La motivación es la energía suficiente para realizar determinada actividad. La emoción dirige la actividad de un individuo. Del tema de trastornos psicológicos, también conocidos como trastornos mentales, comportamientos que afectan a varias áreas de la vida y crean pues una clase de malestar emocional en la persona que lo padece. Lo anterior pues, dado que en la profesión que desempeñemos o vayamos a desempeñar nos encontramos con asuntos donde se tratan con personas que pueden presentar este tipo de trastornos mentales o patologías. Por ello es importante pues, dar a conocer que cada patología tiene diferentes manifestaciones a nivel clínico. Implican pues, alteraciones en el pensamiento, en percepción, emociones, en la conducta y el comportamiento, conllevando a afectar la relación con las personas. Este tipo de enfermedades también afectan el entorno y el núcleo familiar. Así desde nuestra profesión pues debemos propender para humanizarnos y lograr brindar un buen trato adecuado a las personas que padecen este tipo de enfermedades. Se debe abordar desde la parte biopsicosocial, es decir, que cuando hablemos de la parte biológica no solo debemos tener en cuenta la enfermedad, sino también los diferentes aspectos que deben ser importantes en la alteración social. Dentro de los trastornos psicológicos voy a mencionar pues los más frecuentes, dentro de los cuales se encuentran pues el trastorno depresivo, trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos psicóticos o trastornos de la personalidad.